Cuando hablamos de un diagnóstico médico, siempre existe esta expectativa de precisión absoluta. Claro, como en la ingeniería o algo así. Exacto. Alguien se rompe un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca irregular en el hueso y el médico simplemente señala la pantalla brillante y dice con total seguridad, mira, ahí está, ese es el problema exacto. Sí, es un sistema binario. O sea, ¿el hueso está roto o no está roto? Es una evidencia visual irrefutable que elimina cualquier tipo de debate. Y de una forma extraña eso resulta profundamente reconfortante, ¿no? A los seres humanos nos encanta que las cosas sean evidentes, que los problemas se puedan categorizar en cajas ordenadas con etiquetas muy claras. Totalmente. Pero luego cuando damos un paso hacia el mundo del bienestar interior, del desarrollo personal o de la espiritualidad, de repente esa máquina de rayos X parece descomponerse por completo. Se vuelve mucho más subjetivo, sí. Y esa búsqueda de un diagnóstico exacto para el estado de la mente o del alma es exactamente lo que vamos a explorar en nuestra inmersión profunda de hoy. Tenemos sobre la mesa un conjunto sumamente interesante de documentos. Así es, fuentes muy variadas. Ajá, estamos revisando extractos de una guía de estudio titulada Lección 1, Evalúate, también textos históricos antiquísimos del libro de Apocalipsis y el Evangelio de Juan, escritos del siglo XIX de la autora Elena G. White, e incluso referencias visuales contemporáneas. Como el libro Un corazón tranquilo del Dr. Carlos Fayard, que aborda la paz mental y la neurobiología de la ansiedad. Exactamente. Es una colección fascinante. Y la misión central de este recorrido analítico es explorar la anatomía de una conexión espiritual vibrante. Queremos responder a una pregunta que resulta transformadora. ¿Cómo se pasa de la apatía espiritual más absoluta a una conexión viva y dinámica? Esa es la gran interrogante. Y, para ser más específicos, nuestro gran enfoque de hoy será descubrir cómo influye cada aspecto de la obra del Espíritu Santo en la mecánica de la relación humana con lo divino. O sea, ¿cómo funciona esto en la práctica? A ver, al analizar las fuentes, lo que vemos es un esfuerzo por ofrecer un diagnóstico preciso, casi clínico, pero no para condenar, sino con el único propósito de proveer una cura absoluta. Claro, el diagnóstico es el primer paso. Y la mente moderna, que está crónicamente agotada, fragmentada y abrumada por la sobrecarga de información y expectativas, necesita desesperadamente este tipo de claridad diagnóstica para no colapsar. Esa es la clave. Porque antes de poder hablar de curas milagrosas o soluciones terapéuticas, es absolutamente imperativo entender cuál es la enfermedad. Y los documentos nos guían directamente hacia un concepto histórico y espiritual que describen como la condición laodicense. O lo que en términos coloquiales el texto llama tibieza. La famosa tibieza espiritual. Pero antes de asumir que es solo una metáfora poética, hay un contexto histórico aquí que es alucinante. Sí, es un trasfondo fascinante. Para entender el peso del término laodicense que usan los textos, hay que mirar a la ciudad real de la Odisea en el primer siglo. Que no era cualquier lugar. Para nada. Era una metrópolis extremadamente rica. Era un centro bancario y financiero brutal. Poseía una industria textil famosa por producir una lana negra carísima. Y, curiosamente, albergaba una escuela de medicina reconocida en todo el imperio por fabricar un colirio, o sea, una pomada para los ojos. ¡Wow! Lo tenían todo. Casi todo. La ciudad tenía un defecto geográfico enorme. No tenía suministro propio de agua. Ah, claro. Tenía que importarla, ¿verdad? A través de acueductos. Exactamente. Traían agua fría de Colosas y agua caliente de las fuentes termales de Hierápolis. El problema biológico y físico es que para cuando esa agua recorría los acueductos y llegaba a la Odisea, ya no estaba fría y refrescante, ni caliente y terapéutica. Se arruinaba en el camino. Sí, era un agua estancada, cargada de minerales, a temperatura ambiente. Era tibia. Y los registros históricos indican que beberla inducía literalmente al vómito. Ese detalle lo cambia todo. Cuando leemos en Apocalipsis 3, versículos 14 al 17, que la figura de Jesús, presentándose como el testigo fiel y verdadero, dice que esta actitud espiritual le provoca náuseas figuradas y que está a punto de vomitarlos de su boca. O sea, no es un insulto gratuito.
Es una referencia médica y geográfica brillante. Es un diagnóstico muy específico para esa audiencia. Para visualizar esta condición, imaginemos a una persona yendo al médico, sintiéndose invencible. Dice, oiga, yo gano bien, tomo mis vitaminas, voy al gimnasio de vez en cuando, todo está perfecto. Sí, alguien súper confiado en su rutina. Y el doctor mira los análisis y le entrega un diagnóstico de desnutrición severa y fallo sistémico inminente. La tibieza es ese falso sentido de seguridad. Es cuando la rutina se apodera de todo y la relación con lo divino se vuelve un monótono ejercicio de marcar casillas. Y mira, el falso sentido de seguridad es siempre más peligroso que la enfermedad misma, porque anula la búsqueda de tratamiento. La evaluación del testigo fiel destroza esa ilusión. Les dice, a ver, ustedes se creen ricos y que no necesitan nada, pero la realidad objetiva es que son infelices, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¡Auch! Es un golpe duro. El lenguaje es un golpe a la mandíbula, totalmente. Pero si analizamos la motivación expresada un par de versículos después, en Apocalipsis 3:19, la perspectiva cambia por completo. El texto declara, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, el diagnóstico es chocante precisamente porque el nivel de cuidado es profundo. Precisamente, no estamos leyendo la reprimenda de un gerente corporativo decepcionado por los bajos números de ventas. Claro, no es una métrica de rendimiento. Es la intervención desesperada de un médico que ve a su paciente caminando sonriente hacia un abismo. Necesita sacudirlo para que despierte a la realidad de su propia fragilidad. Y ahí es donde el material fuente detalla algo que, financieramente hablando, es un disparate total. En Apocalipsis 3:18, basándose en la economía de esa misma ciudad, se propone un intercambio. El trueque divino. Sí, se le aconseja a la humanidad comprar oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio. Oro para la pobreza espiritual, ropa para la desnudez de carácter y medicina para la ceguera emocional. Elementos muy simbólicos. Pero claro, el texto ya estableció que la humanidad está en bancarrota espiritual. Entonces, ¿con qué se supone que van a comprar todo esto? Es una excelente pregunta. La guía de estudio sugiere que es una transacción donde se nos pide entregar nuestra apatía, nuestra insuficiencia y nuestra miseria a cambio de la perfección divina. Es un trueque imposible. Es como si el cirujano dijera, dame tu tumor maligno y a cambio te transferiré mi salud celular perfecta. Es una asimetría radical en el concepto de la gracia. Y esto nos lleva a analizar la siguiente fase lógica de este proceso. Tras recibir y entender este duro diagnóstico clínico del alma, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el protocolo de acción del médico? ¿Qué hace a continuación? Resulta que, a pesar de poseer el tratamiento que garantiza la supervivencia, la figura divina no impone la cura. Formula una invitación. Espera, si lo pensamos fríamente, hay una paradoja gigante aquí que desafía la lógica humana. Si estos textos están describiendo al soberano del universo, al ser con el mayor poder concebible, la famosa imagen de Apocalipsis 3:20 lo muestra esperando afuera de una puerta cerrada, tocando pacientemente. La imagen de la puerta, sí. O sea, si tienes el antídoto definitivo para salvar a un paciente que está dentro agonizando por esta tibieza, ¿por qué detenerse ante una puerta de madera? ¿Por qué no simplemente derribarla, entrar y administrar el salvavidas? El sentido común diría que la emergencia justifica la fuerza. Lo que los autores argumentan aquí es fascinante porque altera por completo nuestra comprensión de la dinámica del poder frente a la dinámica del amor. A ver, explícame eso. Si una entidad omnipotente simplemente irrumpiera a la fuerza en la mente o el corazón humano, establecería inmediatamente una dictadura cósmica. Podría lograr el cumplimiento absoluto de las reglas y la supervivencia del individuo, pero al hacerlo, destruiría instantáneamente la posibilidad de una relación genuina. Claro, porque es obligado. Exacto. El amor, por definición técnica y psicológica, requiere autonomía. Requiere que la otra parte tenga la capacidad real de decir que no. Sin riesgo de rechazo, no hay amor auténtico. Es solo programación. Tal cual. El texto dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. En el contexto del Medio Oriente antiguo, y francamente en casi cualquier cultura, compartir una cena
no es solo ingerir calorías. Es un evento social. Es el máximo símbolo de intimidad, vulnerabilidad, aceptación y diálogo entre iguales. La deidad decide restringir su propio poder absoluto para no violar el libre albedrío humano. Y los textos históricos que analizamos hoy demuestran que esto no es un incidente aislado. Mencionan varias fuentes del Génesis al respecto, ¿verdad? Sí, las fuentes citan Génesis 2, 3, 5, 6 y 12, y emerge un patrón de comportamiento consistente a lo largo de los milenios. Ya sea la imagen de Dios caminando físicamente en el jardín del Edén buscando al ser humano que se esconde tras haber fallado, o entablando largos diálogos con figuras como Enoc o Abraham. Siempre tomando la iniciativa. Siempre. La iniciativa de buscar la cercanía siempre proviene del lado divino. Hay una cita en Jeremías 31 que los documentos rescatan y que encapsula esta psicología. Con amor eterno te he amado, por eso te atraje con bondad. La iniciativa de rastrear al paciente y ofrecer la cura es divina, pero el acto físico de girar el picaporte desde adentro es una responsabilidad exclusivamente humana. De acuerdo. Digamos entonces que se toma la decisión. La puerta se abre. Tienen esa cena profunda y transformadora. Pero, ¿qué pasa a la mañana siguiente? La realidad cotidiana. Exacto. El invitado no se desvanece, pero el despertador suena, hay que ir a la oficina, el tráfico es un caos, llegan las facturas, el estrés de la vida real golpea con toda su fuerza. ¿Cómo se sostiene esa conexión cuando la adrenalina del momento inicial desaparece? Es el gran desafío. Los textos anticipan este problema exacto. Y para explicar la solución a largo plazo, abandonan por completo la metáfora de la casa y entran de lleno en la botánica y la agricultura. Un cambio en imagen visual muy drástico. Porque tratar de ser una persona profundamente espiritual sosteniendo esa conexión por pura fuerza de voluntad humana, bueno, es como agarrar una rama muerta del suelo, pegarla al tronco de un manzano con cinta adhesiva industrial y cruzar los dedos esperando que mágicamente broten manzanas la próxima semana. Sí, es biológicamente absurdo. Es que simplemente no funciona así. Es un esfuerzo inútil porque carece del sistema vascular necesario para la vida. Para ilustrar cómo se mantiene la supervivencia espiritual a largo plazo, el material de estudio nos dirige al Evangelio de Juan, capítulo 15. Un texto clásico. Los discípulos están caminando hacia el huerto de Getsemaní. Es la noche antes de la crucifixión. Es narrativa y teológicamente el momento de mayor tensión en la historia humana. Una noche súper oscura. Y en medio de esa caminata nocturna hacia una crisis inminente, Jesús introduce una metáfora biológica implacable. Él es la vid, el tronco vivo y robusto, y los seres humanos son los sarmientos, las ramas. Y en un espacio sumamente corto, repite la palabra permanecer 10 veces. Usar la misma palabra 10 veces en una conversación de despedida sabiendo que te quedan horas de vida, o sea, eso no es casualidad. Quería que ese concepto se tatuara en la mente de sus oyentes. La repetición denota urgencia vital. Y al analizar la mecánica de esta metáfora, vemos que rompe uno de los paradigmas más tóxicos del comportamiento religioso. ¿Cuál es ese? Establece una distinción fundamental. El fruto, que los textos definen como obediencia genuina, gozo, empatía, amor, es estrictamente el resultado natural de estar conectado al sistema vascular del árbol. No es el requisito previo para ganarse el derecho a ser injertado. ¡Wow! Eso cambia todo. Gran parte de la ansiedad religiosa moderna proviene de personas intentando desesperadamente exprimir buenos frutos de sí mismas para demostrar que son dignas de la conexión divina. Es un ciclo de frustración interminable. Es como exigirle a una rama desconectada que produzca uvas antes de permitirle unirse a la raíz. Es imposible. Primero te unes, permaneces y la producción del fruto ocurre casi en piloto automático debido a los nutrientes que recibes. Aunque, basándonos en las fuentes, la agricultura también involucra momentos dolorosos. Se menciona la poda. Sí, la guía es realista respecto al sufrimiento humano. Advierte que todos los sarmientos enfrentan la cuchilla del viñador, pero redefine el dolor. ¿En qué sentido? Cortar ciertas partes de la rama, eliminar distracciones o actitudes destructivas, no es un castigo ciego y arbitrario.
La poda botánica es una ciencia precisa diseñada específicamente para redirigir la energía de la planta. Para no desperdiciarla. Exacto, evitando que se desperdicie en hojas inútiles para producir una cosecha mucho más densa y abundante a largo plazo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esta metáfora de la planta nos obliga a ir más a fondo, en relación a la pregunta principal de nuestra inmersión hoy. Si la rama está injertada, ¿qué es exactamente lo que fluye del tronco principal hacia ella? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es el mecanismo que hace posible esta supervivencia? La guía de estudio hace una disección increíble de la biología de la vid, especialmente durante la temporada de invierno. Resulta que las yemas de las ramas, para no morir congeladas, se deshidratan drásticamente y desarrollan una barrera que las aísla por completo del sistema vascular del tronco. Entran como en modo supervivencia. A simple vista parecen madera muerta, pero cuando el ciclo cambia, la tierra se calienta en primavera y las raíces comienzan a absorber agua, se genera una presión inmensa. Una savia rica en nutrientes, minerales y hormonas de crecimiento empieza a fluir hacia arriba, empujando con tanto fuerza que rompe ese aislamiento invernal, rehidratando la yema e iniciando el crecimiento explosivo. Y aquí llegamos al núcleo de todo el material analizado hoy. Esa savia vital, el torrente de energía pura que corre por el interior oscuro de la planta, es identificada sin ambigüedades en los textos como el Espíritu Santo. Esa es la savia. Sí, sin esa savia específica circulando, el crecimiento es una imposibilidad biológica y espiritual. Y este es el peligro del que advierten los autores. Es completamente posible tener una rama que físicamente está atada al árbol con alambres. Alambres. En términos prácticos, alguien que asiste a eventos religiosos, que recita las respuestas correctas y cumple las normas externas. Pero si esa savia interna no está fluyendo a través de sus canales privados, esa persona es una rama hueca y marchita por dentro, a punto de quebrarse con la primera tormenta. Volvemos al problema del falso diagnóstico médico del inicio. El peligro de parecer saludable y exitoso por fuera, mientras los órganos internos están fallando. Ahora, el material promete explicar cómo influye cada aspecto de esta savia, del Espíritu Santo, en la relación diaria con Dios. Y desglosan 4 funciones operativas primordiales. Correcto. Desglosarlo nos permite entender la mecánica de la transformación. La primera función, extraída de Juan 14, describe al Espíritu Santo operando como un consolador. Y esto me conecta de inmediato con el material del Dr. Carlos Fallar, que mencionamos antes, el libro Un corazón tranquilo. Excelente conexión. Cuando las fuentes hablan de consolador, a menudo se malinterpreta como una simple palmadita condescendiente en la espalda, como, ya, todo va a estar bien. Pero el texto de Fallard lo enmarca dentro de la auténtica libertad emocional y la regulación de nuestro sistema nervioso. Es mucho más profundo. En un mundo definido por el exceso de cortisol, el pánico financiero y la incertidumbre, argumenta que el espíritu actúa como un antídoto fisiológico y psicológico contra la ansiedad. No borra los problemas, pero provee una línea base de paz interna que permite a la mente operar con claridad en medio del caos. Es una estabilización interna profunda. Y esto nos lleva a la segunda función vital basada en Juan 15:26, que es revelar a Jesús. ¿Por qué es eso importante en la práctica? Porque la mente humana tiende a cristalizar los movimientos dinámicos en instituciones rígidas. Revelar constantemente el carácter, la empatía y la naturaleza amorosa de la figura de Jesús actúa como un mecanismo preventivo. Te mantiene enfocado en lo principal. Exacto. Evita que la experiencia se degenere en lo que la guía denomina una rutina monótona basada en prácticas externas. Al mantener el enfoque en una persona en lugar de un reglamento, la relación se mantiene plástica, adaptable y viva. Pero luego el texto da un giro hacia algo menos cómodo. La tercera función, en Juan 16, es convencer de pecado. Y ese es el punto difícil. A ver, siendo totalmente pragmáticos, a ningún ser humano en la faz de la Tierra le gusta tener un auditor fiscal viviendo en su cabeza, señalando cada error, cada pensamiento egoísta o cada falla moral. A nadie. Se siente invasivo y paralizante. ¿Cómo argumentan los autores que esto fomenta una relación de confianza y amor?
porque a simple vista suena un mecanismo diseñado para generar complejo de inferioridad. Es la objeción más lógica y común que existe frente a este concepto. Sin embargo, el análisis profundo de los textos sugiere que estamos malinterpretando la función del convencimiento. Ah, sí. Sí, el objetivo de esta savia divina no es aplastar al individuo con culpa tóxica o vergüenza paralizante. Es, para usar una analogía médica, el equivalente neurológico a los receptores de dolor en un músculo. Espera, como cuando un atleta sufre un microdesgarro. Exactamente. Si el atleta pierde la capacidad de sentir el dolor de ese microdesgarro, seguirá forzando la extremidad creyendo que todo está bien hasta que el tendón se rompe catastróficamente de forma irreversible. El dolor es información vital. ¡Wow! Nunca lo había visto así. Convencer de pecado es la luz de revisar el motor en el tablero del automóvil. Es una alerta temprana, un mecanismo de protección indispensable que te avisa que estás adoptando patrones de pensamiento, albergando resentimientos o tomando decisiones que van a destruir tu integridad estructural y tu relación con el entorno. Me parece un cambio de perspectiva brutal. El convencimiento no es el martillo de un juez buscando evidencia para la condena. Es el bisturí del cirujano buscando la infección antes de que se vuelva sistémica. O sea, salva la vida. Es pura preservación. Y la cuarta función operativa consolida todo esto. Guiar a toda la verdad, según Juan 16:13. Vivimos en la era de los algoritmos, los sesgos de confirmación, las noticias falsas y un bombardeo incesante de narrativas que compiten por nuestra lealtad cognitiva. El ruido es constante. En este nivel de ruido, poseer un filtro interno, una brújula calibrada por el Espíritu Santo hacia verdades universales, es el único método para navegar sin perder la cordura ni el propósito. Y para resumir cómo se integra físicamente toda esta mecánica milagrosa en la vida diaria, la fuente cierra con un detalle de la autora Elena G. White, específicamente de su manuscrito 67. Describe el momento botánico del injerto con una precisión increíble. Es una cita hermosa. Argumenta que la rama herida debe unirse a la vid vivificante, fibra a fibra, conducto a conducto, hasta que participa totalmente de la savia. No es una proximidad casual, es un alineamiento microscópico e intencional de los canales de la vida. Biológicamente, en un injerto, el cambium, que es la capa celular de crecimiento de ambas plantas, debe tocarse íntimamente. Implica vulnerabilidad, implica ser un corte en ambas partes y requiere que la rama permanezca inmóvil el tiempo suficiente para que los tejidos se fusionen en un solo organismo vascular. Es la imagen definitiva de la intimidad espiritual. Entonces, ¿qué significa todo esto al final de nuestro análisis profundo? Si nos alejamos y observamos el recorrido completo que hemos trazado. Hemos cubierto mucho terreno. Comenzamos en una fría sala de examen con el diagnóstico laodicense, esa ilusión de bienestar que oculta una desnutrición severa. Descubrimos que la cura para la tibieza nunca se administra por la fuerza. Requiere invitación. Requiere la decisión consciente de abrir una puerta a un médico que prefiere esperar afuera antes que violar nuestra libertad. Y finalmente, nos sumergimos en la compleja biología de un viñedo para entender que el éxito espiritual no radica en el agotamiento humano. No es pura fuerza de voluntad. No se trata de sudar tratando de fabricar frutos de plástico para colgarlos en nuestras ramas secas. Se trata simplemente de rendirse al proceso de injerto, de pedir todos los días intencionalmente que la savia del Espíritu Santo fluya a través de nuestros conductos, consolando nuestra ansiedad, revelando el carácter divino, alertándonos del daño interno y guiándonos a través del ruido del mundo moderno. El porqué fundamental detrás de todos estos textos, la razón por la que esto es relevante para quienes nos escuchan hoy, es la profunda liberación que ofrece. Demuestra que la verdadera libertad emocional, el desarrollo de un carácter resiliente y el propósito de vida no son productos del estrés y la obsesión por el perfeccionismo. ¡Qué alivio! Sí, son las reacciones orgánicas, naturales e inevitables a la iniciativa divina operando en nosotros. El único trabajo real del ser humano es mantener esos conductos limpios y abiertos.
Dejar que la savia haga lo que la savia sabe hacer. Y esto nos deja con un pensamiento final. A ver, dinos. Hoy hemos analizado meticulosamente la precisión del diagnóstico y cómo la savia del Espíritu Santo tiene la potencia absoluta para transformar desde adentro hacia afuera una sola rama individual, por más seca y marchita que esté, convirtiéndola en un conducto vibrante de vida. Sí, a nivel micro. Pero intenten visualizar esto a macroescala. Cuando uno se pone a pensar, ¿qué pasaría con un bosque entero? Oh, wow. ¿Qué sucedería si una comunidad completa, cientos o miles de ramas simultáneamente, decidieran abandonar sus ilusiones de autosuficiencia, abrir sus conductos sin reservas y permitir que esa misma corriente masiva de savia sanadora fluyera a través de todas ellas al mismo tiempo? Sería un fenómeno increíble. Cambiaría únicamente la dinámica interna de ese grupo aislado. O la vitalidad resultante, el nivel de empatía, paz y verdad generada, sería tan abrumadoramente denso que alteraría de manera irreversible el ecosistema del mundo entero que los rodea. Es definitivamente un experimento biológico y espiritual que vale la pena imaginar.